Vamos a analizar pues parte de las declaraciones que daba el presidente electo en esta primera entrevista que concedía a un medio internacional, en este caso la prensa asociada. Para hacer el análisis contamos esta mañana aquí en el estudio de Red Salvadoreña de Medios, en el estudio de Noticiero Hechos, con el doctor Jorge Martínez Menéndez. Doctor, buenos días, un gusto que nos acompañe. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros Juan Carlos Fernández, decano de la Facultad de Posgrados de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Juan Carlos, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, escuchábamos a un presidente electo con un discurso hasta cierto punto muy moderado. Específicamente hablaba de diversos temas, entre estos, digamos, la creación de las CIES, hablaba de la reconstrucción de la relación con Estados Unidos, y creo que es aquí donde principalmente hay pues un cambio, digamos, un cambio de discurso de la tensión que han mantenido las administraciones del FMLN en la relación y los constantes choques con la embajadora Gina Elizabeth Mains, y ahora pues escuchamos a un presidente electo que habla de reconstruir esa relación con Estados Unidos como un socio comercial, decía, y como un país donde pues habitan muchos salvadoreños. Él hablaba de 2 millones, aunque algunos cálculos hablan de que son más, que podrían alcanzar casi los 3 millones de salvadoreños viviendo y trabajando en territorio estadounidense. ¿Cómo podemos tomar esta primera declaración en la que escuchamos a un presidente moderado y diciendo vamos a reconstruir la relación con un socio como Estados Unidos? Bueno, escuchándolo se aprecia positivamente la moderación de sus respuestas, de su discurso, ¿no? Creo que es importante, pues indudablemente la relación con Estados Unidos es muy importante, y él fue claro al decir, simpaticemos o no con los Estados Unidos, es necesario reconocer la importancia que Estados Unidos tiene para nuestro país como para que busquemos tener una buena relación. Creo que es un buen análisis. Su posición respecto también al matrimonio entre homosexuales, que digamos con la cultura cristiana de nuestro país, eso se rechaza, ¿no? Pero hay una agenda internacional de grupos que andan promoviendo diversidad de género, en la que el Frente se empeñó en insistir contra nuestra cultura y contra los sentimientos religiosos del pueblo, de que había que andar aprobando esas cosas, solo porque había una agenda. Yo no sé si los de la agenda internacional le financiaban económicamente al partido, pero esas eran cuestiones de desgaste, y lo que veo yo que inteligentemente el ahora presidente electo, como parte de su discurso, habla de mantener una buena relación con los Estados Unidos, rechaza la dictadura de Venezuela, en fin, pues yo creo que es muy positivo, aunque todavía viste las ropas de campaña, jeans y chaqueta de cuero y camiseta, pero ya su discurso es un discurso moderado que se valora positivamente. La única incógnita que nos queda es quiénes serán las personas que va a escoger para que gobiernen con él. ¿Cuánto tiempo, digamos, tendríamos que seguir esperando? O, digamos, ¿cuál es el tiempo prudencial para que un presidente electo comience a develar, digamos, el nombre y comience a darle al ciudadano las nociones de quiénes podrían ser su equipo de campaña, Juan Carlos? Creo que debería de comenzar a nombrarse al menos las carteras más importantes. Hay una especie de ansiedad por parte de la población para conocer de quiénes se va a rodear el presidente electo. Creo que eso es fundamental. Cualquier líder, ya sea político, empresarial o gubernamental, la incógnita es precisamente de quiénes se va a rodear. Si son personas probas, si se va a basar en la meritocracia, que esperemos que así sea. Ese es el tema que se ha manejado constantemente. Y sí creo que debería de irse mencionando ya algunos nombres para algunas carteras relevantes, entre ellas la Cancillería, porque es uno de los temas que ya mencionó el presidente electo, por supuesto el Ministerio de Hacienda y Seguridad. Ahora bien, hay diferentes, digamos, discursos en cuanto al tema de la administración Bukele, porque de pronto escuchamos a gente de Nuevas Ideas que tiene una forma de dirigirse, digamos, al ciudadano y de hablar del manejo que se puede hacer del gobierno, y luego escuchamos a un Nayib Bukele con un discurso totalmente distinto en cuanto, digamos, a que viene encargado de un poco más de moderación, comparado, digamos, con lo empoderados que se sienten algunos miembros del partido Nuevas Ideas, que son, digamos, el respaldo del presidente. Esa moderación es bienvenida, como ya lo mencionaba el doctor Martínez. Creo que es precisamente la actitud que el pueblo espera en esta transición, la moderación de la persona que va a llevar las riendas del país durante los próximos 5 años,
y esa misma moderación debe trasladarse al equipo que está trabajando con Nayib Bukele. En efecto, la victoria genera éxtasis en muchos de sus seguidores, eso es comprensible, pero ya estamos en una etapa de la transición en la cual esa euforia debe de bajarse un poco y mostrar ya señales concretas de quiénes van a acompañar el gobierno, qué medidas puntuales se van a presentar a la Asamblea Legislativa, y en función de eso ir calmando también un poco las aguas en los detractores del gobierno. Ahora bien, ¿cómo podemos interpretar las declaraciones del presidente electo Nayib Bukele cuando él dice que hay mucha gente que le está diciendo le vamos a apoyar en el trabajo y las propuestas que lleguen a la Asamblea Legislativa? Era una de las primeras preguntas que le hacían los periodistas que lo entrevistaron, y él decía, bueno, miren, no es a mí al que van a apoyar, sino es al ciudadano, y si algún proyecto beneficia al ciudadano, pues será el mismo ciudadano el que le va a pasar factura a los partidos políticos. Doctor, ¿cómo podemos interpretar, digamos, esta declaración, considerando que en la Asamblea ha habido diferentes muestras de apoyo de muchos diputados, incluso el PCN, horas después de que, digamos, perdía la elección como parte de la coalición de la Alianza por un Nuevo País? Ellos decían, estamos dispuestos a apoyar al presidente electo. Escuchábamos diputados de Arena también diciendo, estamos dispuestos a apoyar al presidente electo, y él le responde, no es a mí al que van a apoyar. Bueno, eso puede dársele varias interpretaciones, ¿no? Por una parte, a él tiene que cuidar su imagen. Y si el pueblo ve que está rodeado de los mismos de siempre, el pueblo va a decir, bueno, este es de los mismos de siempre, pues. Otra cosa es, y que por eso está tomando distancia, ¿no? Otra interpretación puede ser, bueno, está siendo duro con los diputados y va a necesitar de los votos legislativos para los proyectos que él quiera emprender. Una tercera interpretación puede ser, bueno, realmente le interesa tomar distancia y hasta mantener una relación distante y hasta confrontativa con los diputados, si es que ya está pensando en las elecciones del 2021. Por ejemplo, promover unas CICIES, presentar, digamos, a iniciativa legislativa ese proyecto, y que los diputados digan que no, para decir, no, en el 2021 elijan a los candidatos de Nuevas Ideas que sí vamos a aprobar. Entonces, no sabemos cuál va a ser ese juego político, si se va a estar actuando en relación con la Asamblea pensando en el 2021, pero también habrá que ver qué es lo que piden los diputados, ¿no? Porque puede ser de que los diputados, acostumbrados al sistema político que está cambiando, y que, como yo en entrevistas desde hace mucho tiempo aquí decía, es que estos no cambian ni como que no disparan ni en defensa propia. Hoy están obligados a enderezarse, a actuar moralmente, a escuchar al pueblo que está harto de los abusos del poder y del abuso del presupuesto, pero no lo hacían. Entonces digo yo, con esto le convendrá negociar al presidente su apoyo. Entonces, son cuestiones que hay pláticas privadas que no van a trascender a lo público, y no sabe uno que quienes ofrecen su apoyo qué es lo que están pidiendo, pues. Pero espero yo, pues, de que por el bien del país y aún por el miedo de quedar en evidencia y de seguir, es que el pueblo ya se empoderó y el pueblo está indignado, y no es que la indignación le haya pasado, sino que al pueblo dejó Arena atrás, eligió al Frente 2 periodos, porque el Frente era una esperanza, y hasta areneros votaron por el Frente. Pero el Frente decepcionó al pueblo, y el pueblo está enojado, y al pueblo le ganaron el voto faltándole el respeto a los políticos. Yo le decía que hace como un año a Nayib, no, seguí faltándole el respeto a los del Frente, eso garantiza que vas a ser candidato a la presidencia. Y es que había que faltarle el respeto a la partidocracia, porque el pueblo quería que alguien fuera su voz y les dijera las verdades en la cara, alguien que tiene suficientes recursos para que el pueblo los escuche. Entonces ahora a la clase política no le queda más que reconvertirse o retirarse, porque una cosa es que renovarse no es simplemente relevo en los cargos,
sino que la renovación es algo más importante. No es solo cambiar rostros, sino que la renovación es que realmente los partidos estos se hagan nuevos para ver si subsisten. Pero aquí lo dije yo hace años también. ¿Verdad? El PCN el PDC fue un partido grande, con un gran líder, pero ahora tiene un diputado. El PCN fue un partido que gobernó el país por varios periodos, pero ahora es un partido que pelea por un tercer lugar. Y en este momento no sabemos, porque ya el tercer lugar lo va a ocupar el FMLN. Y bueno, Arena mismo puede llegar a convertirse en un PCN, pero lo que pasa es que estos, cuando están en el poder, se ensoberbecen y creen que van a ser eternos y no resuelven los problemas del país, porque nuestro país tiene muchos males que el pueblo los conoce y no sé qué da que los políticos hablan de que hay que hacer un estudio y una gran consulta popular para identificar los problemas, y uno va donde un campesino y lo que el campesino, quizás analfabeta, le dice a uno: mire, el problema aquí es la delincuencia, el problema aquí es que no hay oportunidades, no hay trabajo, el problema, la gente sabe, pero si saben los problemas, están observando a los gobiernos y dicen: bueno, ¿qué soluciones? Hemos visto 6 gobiernos en los cuales, digamos, la delincuencia ha incrementado, no ha disminuido. Y los gobiernos hablan de que se están invirtiendo, no sé, 1.000 millones, que 2.000 millones. Dice la gente: bueno, pero ¿qué se hicieron los millones? Porque la delincuencia creció. Se habla del problema de la educación, pero la educación no cambia. Se habla del problema de las migraciones. Pues sí, ¿cómo no va a emigrar el pueblo si aquí no hay oportunidades? Entonces, ahorita el pueblo que está empoderado, a los actuales los evaluó y los desechó, todavía al actual y al anterior gobierno. Pero a este gobierno también el ojo crítico del pueblo va a estar encima. O sea, hay un periodo de luna de miel que tiene que aprovechar el presidente Bukele. Pero después de eso, la gente va a empezar, si ve caras de políticos reciclados en su gobierno, la gente va a decir: no, hombre, estos son más de lo mismo. Y si no ven soluciones, también el pueblo quiere ver algo que sea tangible. Por lo tanto, no va a ser difícil, no va a ser fácil, va a ser difícil. Y aún creo yo que algunas personalidades que podrían ser invitadas a formar parte de un gobierno, en las condiciones actuales, muchos van a tener, digamos, sus reservas, y hasta pueden haber algunos no acepto. ¿Ah? No sé. ¿Consideran ustedes que, digamos, para el FMLN y para Arena, pues es un reto, digamos, replantear la forma en que se va a hacer oposición? Porque considerando, digamos, las actuales circunstancias y los resultados que acabamos de ver en las elecciones del 3 de febrero, digamos, hay un replanteamiento de la oposición. Ya no es solo oponerse, digamos, por el hecho de que viene del Ejecutivo, sino evaluar la forma en que se van a oponer a los planteamientos que en determinado momento pueda hacer el Ejecutivo, que va a estar a cargo de Nayib Bukele, y considerando que estamos a las puertas de una elección también municipal y legislativa. Creo que ahora la presión va a caer sobre la Asamblea Legislativa. Es un periodo muy difícil para los diputados actuales, porque precisamente en la etapa previa, digamos que el chivo expiatorio eran las cúpulas de los partidos. Ahora estas cúpulas están renunciando, buscan renovarse, están en procesos de reforma que tienen que ser muy rápidas, por cierto, porque las elecciones legislativas son en marzo o febrero del 2021, hay muy poco tiempo para eso. Por lo tanto, ahora la presión recae sobre la Asamblea Legislativa, un órgano desprestigiado entre la población, y es una cuestión que el nuevo gobierno seguramente va a aprovechar para tratar de presionarlos a que aprueben los proyectos que envíen, o, si eso no pasa, tener herramientas o tener discurso para pedir el voto para los diputados de Nuevas Ideas. Los partidos actuales, los otrora grandes, tienen que recomponerse, porque en efecto corren el riesgo de quedarse en partidos pequeños, como ya se mencionaban previamente. Van a surgir nuevos movimientos, está surgiendo Nuestro Tiempo, no sé si será el nuevo referente de la derecha. Todos esos elementos seguramente están en la mesa en los análisis de los políticos.
Pero sí creo que este periodo, este año y medio, será de mucha presión para los diputados actuales, más de lo normal. Se decía de que cuando íbamos a la elección presidencial, se decía de que el movimiento de Nayib Bukele y su candidatura presidencial iba a romper, digamos, la hegemonía que había tenido Arena y el FMLN en el control del Ejecutivo. Pero también, ahora que ha pasado la elección, es de preguntarse, ¿se está generando el espacio para que nuevas fuerzas surjan y el panorama político cambie y que ya los partidos ya no se vean, digamos, ya no hablen de renovación, sino de un relevo obligatorio debido a las circunstancias que se han vivido después de las elecciones, doctor? Sí, es necesario. Yo creo que no solamente los partidos van a tener necesidad de cambiar sus cúpulas, sino que tienen que revisar también sus mandos departamentales y municipales, porque hay algo que tiene que ser estudiado y creo que todavía no se ha hecho, sino que ahora es nada más análisis y evaluaciones que se hacen. Los partidos opositores a la candidatura de Bukele se vaciaron votando por Bukele. No solamente el FMLN se vació, también Arena perdió como el 50% de sus votos. Y se advierte que quienes no fueron a votar porque hubo un enorme ausentismo fueron los indiferentes, la gente no alineada. Entonces los más politizados, los que ya eran clientela de uno u otra bandera política o militantes, esos fueron a votar por Bukele. Por eso se dio la oportunidad de que ganara en primera ronda en una elección en donde hubo un enorme ausentismo, porque en una elección con 2 o 3 candidatos fuertes y con un bajo nivel de votación es dificilísimo o casi imposible que alguien ganara en primera ronda, a menos que uno crezca y los otros decrezcan tanto como sucedió esta vez. Eso significa que para que masivamente esos votantes fieles a una bandera votaran por un candidato opuesto, tendrían que haber líderes de esas fuerzas políticas promoviendo el voto por una bandera distinta. A ver, pienso yo, bueno, pero es que uno iba a los centros de votación y uno no veía gente de gana, de nuevas ideas. Uno veía los chalecos de los otros partidos. Y después de las elecciones, yo decía, bueno, ¿será que los mismos enchalecados de Arena, del PCN, estaban a la hora de votar votando por nuevas ideas? Si el PCN con un caudal de votos duro como de 250.000 a 300.000, solamente obtuvo 21.000 votos. De hecho, algunos de sus representantes decían de que la mayoría de su militancia había votado por la candidatura de Nayib Bukele. Igual la militancia de Arena, la militancia del FMLN, la militancia, el PDC solo 8.000 votos obtuvo, de unos votos duros que tiene como de 60.000. Entonces, ¿cómo es que las fuerzas organizadas, los militantes de un partido, se vacían en otro partido? Pero todos. Eso no puede ser, más como fue la elección interna, que lo analizamos aquí del FMLN. El que había trabajado su candidatura como precandidato era Gerson Martínez. Aparece a última hora Hugo Martínez y Hugo arrasó. 261 municipios lo ganó Hugo Martínez, 1 lo ganó Gerson. Entonces lo que uno piensa es, tuvo que haber una orden o para que las estructuras de liderazgo promovieran que las bases fueran a votar por uno y no por el otro. Lo mismo pudo haber pasado aquí. Si las cúpulas no estaban enteradas, ahora las cúpulas tienen que ver que sus líderes departamentales o municipales podrían haber estado colaborando con una bandera distinta. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos vamos a analizar con nuestros invitados de esta mañana lo que está pasando en los partidos Arena y el FMLN luego de las presidenciales. Ambos han anunciado que van a adelantar sus procesos internos ante el tropiezo que sufrieron en el 3 de febrero, día de elecciones presidenciales. Regresamos con el espacio de la entrevista. Ya volvemos.
Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estábamos analizando las primeras declaraciones que ha dado el presidente electo Nayib Bukele luego de su gane en las elecciones presidenciales del 3 de febrero. El análisis lo estamos haciendo con nuestros invitados, el doctor Jorge Martínez Menéndez y también con Juan Carlos Fernández. Estamos hablando de esta declaración y también sobre lo que está ocurriendo en los partidos políticos. Me gustaría que en esta segunda parte nos enfoquemos en los procesos a los que se han visto obligados a entrar, en este caso Arena y el FMLN. Ambos partidos han dicho vamos a adelantar los procesos internos. Ambos partidos han dicho ¿qué fue lo que falló? Ellos dicen los casos de corrupción nos han pasado factura. Lo dijo Mauricio Interiano, presidente de Arena, y lo ha dicho también voceros autorizados del FMLN, en este caso Roberto Lorenzana, quien es actualmente el secretario de Comunicaciones de la Presidencia. Decía que al partido le había pasado factura el caso de Mauricio Funes. Juan Carlos, ¿cómo podemos interpretar estas declaraciones y si efectivamente son solo los casos de corrupción los que le han pasado factura en la elección presidencial a Arena y al FMLN, o hay algo más que estos partidos no han visto o no han querido leer? No son solo los casos de corrupción, definitivamente hay un descontento generalizado con la gestión que estos partidos hicieron cuando estuvieron en el Poder Ejecutivo. Obviamente los casos de corrupción, el efecto principal fue no desligarse de forma adecuada en el momento oportuno de los casos, sobre todo en el caso del FMLN, que incluso recomendó al expresidente Funes salir del país y lo hizo públicamente. Los casos de corrupción de Francisco Flores, que aceptó también públicamente el desvío de fondos de Taiwán, y el caso de Saca, reconociendo la sustracción de los fondos. Pero además de eso, las cúpulas fueron ciegas a los diferentes mensajes enviados por la población. Esta renovación tuvo que haberse hecho hace por lo menos 2 o 3 años. Arena no lo hizo cegado por un aparente triunfo en las elecciones del año pasado, pero recordemos que en ese momento no estaba el fenómeno de Nayib Bukele en contienda. El FMLN estaba llamado a hacer los cambios a partir de esa estrepitosa derrota de marzo del 2018 y tampoco lo hizo. Entonces creo que ahora están tomando medidas desesperadas que tuvieron que haber adoptado hace 2 o 3 años. Y ahora el tiempo juega en su contra, la población ya está empoderada, como en efecto concuerdo con el doctor Martínez, tiene menos paciencia también con la clase política. Así que creo que la gestión general que han hecho los partidos, el desencanto de la población con relación al incumplimiento de las promesas de cambio, han llevado a la situación en la que estamos. Es así, y yo creo que más que una renovación, lo que se viene en un corto plazo es un relevo de nuevos movimientos políticos que van a tomar los espacios que han dejado los actuales. Doctor, ¿qué piensa usted de la lectura que no hicieron los partidos y que ahora pues los está obligando a, digamos, hacer estos cambios en sus dirigencias de, digamos, a marchas forzadas? Bueno, es que los partidos, y voy a usar una expresión que ya usé en esta misma palestra, los partidos han sido cínicos, desatendiendo las críticas del pueblo y lo que al pueblo le indigna. El pueblo se ha manifestado de diferentes formas, también electoralmente, y los partidos les ha importado muy poco, creyendo que van a engatusar al pueblo en otra siguiente elección con campañas atractivas, etcétera, etcétera. Y se ha visto que el pueblo ahorita no les cree, y el pueblo se ha convertido en un pueblo demandante, pero no solamente el pueblo, sino que también está el mensaje y las relaciones internas de los partidos. Creo que una de las cosas que tienen que evaluar es el modelo de liderazgo de los partidos, porque cuando las bases ya no siguen a sus cúpulas, es el sistema de manejo partidario, el sistema de cúpulas dirigenciales, porque las cúpulas no se dieron cuenta que las bases iban a votar por una bandera distinta a la propia. Pasó el año pasado y el Frente se dio cuenta que perdió a su voto duro, pues. Y tuvieron tiempo de enmendar, pero no hicieron nada. Todavía en esta elección el nivel de votantes del FMLN se redujo más que el año anterior. Los partidos, como me decía a mí un militante del FMLN, es que
la cúpula tiene que entender que el partido somos la militancia y no es la cúpula. Pero eso vale para Arena también, para el PCN, para el PDC. Los partidos son la militancia, no son las cúpulas. Y los partidos tienen validez en cuanto escuchen al pueblo y resuelvan los problemas del pueblo. Tiene que haber una revolución política en ese sentido. Tienen que cambiar los partidos, no solo de cúpulas, no solo de rostros, porque como ya mencionaba, renovar no es simplemente relevos generacionales, porque a veces un joven puede ser más retrógrada que un viejo, pues simplemente se ponga el cassette mental de todos los anteriores. Ya escuchamos voces de diputados del Partido Arena, jóvenes, explicando de qué manera ellos mismos son coartados hasta en sus iniciativas de ley. Todo eso tiene que cambiar. Pero ahora hay una ventaja, que el pueblo está atento a que se produzcan esos cambios. Si no, estos partidos van a pasar a la extinción, van a ser como el PRUD o con todos esos partidos del pasado que ya no existen. Aunque hayan sido grandes, aunque hayan sido partidos que ganaron elecciones presidenciales, pero también el nuevo gobierno tiene que saber que llegaron al poder, el presidente Bukele llegó al poder siendo como la voz de un pueblo que está indignado contra la corrupción, contra gobiernos ineficaces que no han resuelto los problemas del pueblo. Pero ese pueblo sigue siendo demandante y tiene la indignación. Entonces, la demanda del pueblo para alguien que decía que estaba identificado con ese sentimiento del pueblo, las demandas van a ser mayores. Hay un pensamiento bíblico que se puede aplicar. Al que más se le da, más se le exige. El pueblo le ha dado un gran apoyo a una persona, porque el movimiento de Nuevas Ideas es una persona, es su líder, es su cara visible, ¿no? A ese señor que se llama Nayib Bukele, el pueblo lo eligió presidente. Y todos queremos que le vaya bien, pues, porque desear que le vaya mal, como me escribió alguien en las redes sociales, es como desear que maneje mal, que fracase en el manejo del avión en el que nosotros vamos como pasajeros, ¿no? Él es el piloto de esta nave que es El Salvador. Ahí somos nosotros los pasajeros. Y lo mejor es que le vaya bien para que nos vaya bien a nosotros. Y hay que desearlo. Y los cristianos tenemos que orar porque le vaya bien. Y claro, también en el entendido que tenemos que orar si no está haciendo las cosas bien, para que el Señor lo cambie o lo quite también. Pero esa va a ser la actitud del pueblo. Es un pueblo ahorita demandante y que gracias a Dios nos hemos dado cuenta como pueblo que la Constitución de la República dice que la soberanía es del pueblo y no de los partidos políticos. Esa es la actitud. Ahora bien, Juan Carlos, digamos, ¿qué elementos también no tomaron en cuenta los partidos? Porque en determinado momento se decía de que todos los seguidores de Nayib Bukele pues eran troles que estaban únicamente en las redes sociales. Y de hecho se manejó aquello de que los troles no votan y que cuando ya llegara el día de la elección pues iba a haber la verdad. De hecho hubo, digamos, voceros del Partido Arena retándolo, decir, esperamos ver los resultados después del 3 de febrero. Digamos, ¿qué papel pueden jugar las nuevas plataformas de comunicación en procesos políticos tan importantes como una elección presidencial y que prácticamente lo hemos visto hoy con las presidenciales del 3 de febrero? Bueno, ya lo decía un alto dirigente de Arena, pensamos que era una burbuja. Creo que el trabajo territorial al que ellos le dedicaron mucho tiempo es un trabajo endogámico. Al final se rodearon de personas que les decían lo que esperaban escuchar. Entonces eso no hizo que abrieran los ojos y se dieran cuenta del descontento general de la población. Y es una población que votó por el cambio y lo hizo de manera silenciosa. En efecto, en los centros de votación, uno a quien más miraba identificados a las personas era con el FMLN o con Arena. Y nos damos cuenta que en esos centros de votación, a veces Nuevas Ideas, Gana doblaba
los votos de los otros partidos. Las redes sociales se han convertido en un instrumento enorme para difundir todos los mensajes, un instrumento también muy barato. Y también eso es resultado del descrédito que algunos medios de comunicación tienen con la población por sus posturas claramente identificadas con uno u otro partido, sobre todo los medios escritos. Entonces, cuando un medio que está llamado a ser una institución neutral claramente marca su preferencia por un candidato, evidentemente pierde credibilidad. Y por lo tanto las personas buscan otras alternativas, en este caso las redes sociales, que suelen ser más democráticas. El caso de los troles, bueno, eso se presentó en toda la campaña, pero en efecto al final no había tanto troll como se había pensado inicialmente. Creo que esta campaña electoral marca un antes y un después, no solo en El Salvador, sino que en la región en su conjunto. Estoy seguro que los otros países centroamericanos y latinoamericanos en general están prestando seria atención a cómo se manejó la campaña electoral en El Salvador, que un candidato que no dio mayores entrevistas en los medios de comunicación tradicional gana una elección a través de redes sociales. Creo que eso es fundamental en el análisis del marketing político. Muy bien, les queremos agradecer esta mañana que nos hayan acompañado a hacer este análisis. Obviamente vamos a tener nuevas oportunidades para seguir conversando, porque todavía falta mucho que decir de lo que va a ser la administración de Nayib Bukele. De hecho, mañana a las 10 de la mañana se le entregan ya las credenciales como presidente y vicepresidente electo a Nayib Bukele y al doctor Félix Ulloa, en este caso ganadores de las elecciones del 3 de febrero de este 2019. Nosotros tendremos pues más análisis de este tipo de situaciones y esperamos contar con la presencia del doctor Jorge Martínez y también de Juan Carlos Fernández. Gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación y creo que es válido recordar que este día es el día del amor y la amistad. Somos un pueblo, como dice la gente de allá del oriente del país, de gente arrecha, en el entendido que por aquí arrecho es correcto y allá arrecho es una gente brava. Somos gente brava, los salvadoreños, somos gente... Bueno, no en balde somos un país que tiene el más alto índice de muertos de asesinatos por cada 100.000 habitantes. Pero ahora, por lo menos ensayemos un rostro amable, ¿verdad? Ahora, digámosle a quienes apreciamos que los queremos mucho, ¿verdad? Y que como salvadoreños nos demos un día de relax, ¿verdad? Y que disfrutemos de decirle aún a un desconocido, pues al vecino con quien nunca hablamos, decirle buenos días, que tenga un día feliz. Igualmente para usted y para todos los televidentes. ¿Verdad? Gracias, doctor. También nosotros le deseamos que tenga usted un feliz día y que por supuesto siempre nos acompañe aquí en este espacio. Gracias, Juan Carlos, por estar aquí también. No, gracias, siempre es un placer estar acá. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos tenemos más de Noticiero Hechos. Todavía hay muchas cosas que contarles en este día 14 de febrero ya de 2019.